La Iglesia Católica es la que Cristo fundó, la secta la quieren destruir. ¿Qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú? Muy bien. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Diego? Hola Javier, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí? Todo bien por acá. Todo bien por acá, con el padre Luis Toro cantando ¿Y tú qué haces? ¿Y tú sinvergüenza qué haces? Vamos a parar un poco la música. Padre. Sí, muy buen tema. El padre Luis Toro y Apóstoles de la Palabra. ¿Y tú qué haces? Recordándonos un poco lo que es la misión. Sí, lo que es la misión de... No lo había. Sí, te decía que recordando un poco lo que es la misión de todo católico, de prepararse, de estudiar la Biblia, acercarse un poco más a la iglesia, acercarse a Dios y, claro, entender un poco mejor las cosas, ganar un poco de sabiduría, pedirle a Dios sabiduría, entendimiento de la palabra, ¿sí? Y bueno. Totalmente, y bueno, para eso es este espacio, ¿no? Que gracias a Dios se formó por la intervención de él, ¿no? La verdad que Dios lo usó como instrumento y hoy estás vos y hay mucha gente que por ahí anónima que no conocemos que también en distintas partes del mundo donde él predicó y están dando testimonio, ¿no? De que hoy los católicos nos tenemos que formar, tenemos que prepararnos. Como dijimos el domingo pasado, ya no tenemos que ser más católicos por tradición, ¿no? Como fueron nuestros padres, nuestros abuelos. Nosotros los católicos de este nuevo siglo tenemos que ser católicos por convicción, ¿sí? No estamos en el mismo contexto que nuestros familiares, es otro el contexto por el cual ahora tenemos la necesidad de formarnos en nuestra fe, ¿no? Exactamente, el contexto es totalmente diferente. Hay que recordar que en época de nuestros padres, digamos, bueno, para ponerle un número, para ponerle un año, vamos a decir, cuando ellos eran pequeños, cuando eran chicos, no sé, allá por el año 1950, 1960, no había, casi no había protestantes o no había. Era algo raro ver un protestante, ver un evangélico, como se hacen llamar, era muy raro. Incluso les tomaban como un chiste, como una joda, pero ahora la situación es totalmente diferente. Pasaron 60 años, más o menos de esa época, ya estamos en otra situación, una generación, solo una generación después, para que vean cómo va evolucionando, o mejor dicho, empeorando la situación de una generación a otra. Entonces tenemos que actualizarnos, pisar tierra y darnos cuenta de que los católicos de hoy tenemos esta misión muy importante, que es la de prepararnos mucho más profundamente en la fe cristiana, porque los católicos son los verdaderos cristianos, los primeros cristianos. No es que ellos no sean cristianos, pero la iglesia de Cristo es la iglesia católica y por eso estamos aquí conversando el día de hoy. Diego, ¿qué tal las cosas por Buenos Aires? Bueno, gracias a Dios hoy fue un lindo día, nos tocó una buena semana en cuanto al clima. Seguimos en cuarentena como muchos de ustedes que están viendo esta transmisión. En nuestro país ya pasamos los 40 días, ¿no? Ya es más de una cuarentena. Y hoy el gobierno, bueno, ayer el gobierno nacional y hoy el gobierno de Capital Federal, donde yo estoy, prolongaron la cuarentena hasta el día 24 de mayo. Así que todavía tenemos para rato, pero bueno, en este último tiempo ya las cosas se complican un poco porque si bien entendemos que muchos, entendemos que nos tenemos que cuidar, que quedarnos en casa, pero a muchos ya les afecta el tema económico, ¿no? Muchos tienen negocios que tras casi 2 meses de no trabajar, de no tener ingresos, están haciendo magia para poder pagar alquileres, para poder pagar empleados. Es difícil la situación, pero bueno, también la realidad es que en Argentina, en comparación a otros países, ¿no? Especialmente a Europa, digamos que se trata bien, ¿no? Se tomaron las medidas a tiempo y bueno, si bien hay
en Argentina estamos creo que casi los 300 fallecidos. No tenemos esas cifras exorbitantes, ¿no? Que nos llegan de Europa, que nos llegan de Estados Unidos, de acá Brasil, que lo tenemos al lado. Pero bueno, confiando en Dios de que todas las cosas pasan y que de su mano esto también va a pasar, ¿no? Claro, todo esto va a pasar. Bueno, hay gente que piensa que esto ya es el apocalipsis, que estamos en los últimos años. Hay gente que se puso a sacar cuentas, que faltan 3 años y medio para que venga Jesús. Ya empezaron a hacer profecías, especialmente los hermanos separados que son profesionales en eso. Y, sí, bueno, iba a decir que me imagino que católicos no son esa gente. Hay católicos que también andan haciendo eso, pero coincidentemente con los hermanos separados son católicos que son anti-Papa Francisco. Entonces, bueno, lastimosamente hay gente que se deja llevar por estas cosas, por las profecías, por el emocionalismo, por todo lo que es, ¿cómo te digo? Amarillismo total, amarillismo religioso, por decirlo así. No sé si vos te llegó a tus oídos una noticia, creo que fue hace como 2 semanas, si mal no me acuerdo, de una niña en Perú que supuestamente había tenido una revelación donde Cristo le decía que tal día era tal fecha, la gente no podía salir porque ese día iba a haber desastres, bueno, todo el apocalipsis como lo pintan muchos y bueno, obviamente que no pasa nada, que como los medios criticaban, que cómo utilizaron a esa niña, ¿no? Para sembrar el pánico en la gente, ¿no? El miedo, ¿no? Claro, encima que, además de que ya teníamos la pandemia encima, viene esta nena de, no sé, 10, 11 años creo que tiene, y se puso a decir que Jesús iba a pasar por la casa de todos y que no sé, que si es que él encontraba a alguien por la calle que iba a morir. Pero esta nena, vos sabés que es hija de protestantes, de una secta pentecostal. Es más, el video que circuló por las redes sociales es de un programa de radio de tinte pentecostal. Entonces, ya se ve las manos de quienes estaban detrás de eso, pastores pentecostales que estaban queriendo manipular la situación para seguramente amedrentar más a sus fieles, la típica técnica del amedrentamiento, pero yo te voy a dar una solución, si es que venís a mi iglesia, tenés que dar tus diezmos, si das tus diezmos te vas a salvar, porque ya viene el arrebatamiento, ya viene el rapto, y de repente puede suceder eso, y nosotros los protestantes, los cristianos evangélicos, vamos a ser salvos, vamos a ir arrebatados al cielo si es que estamos al día con el diezmo. Entonces, todo tiene un porqué. Hay que fijarse bien, porque es muy sencillo cómo trabajan. Amedrentan a la gente y luego, al mismo tiempo, le dan una solución. Coincidentemente, la solución siempre es que la persona se salga de la Iglesia Católica, que dé su diezmo, que dé su dinero, del 10% de su sueldo, a esa iglesia. Entonces, todas trabajan de la misma manera, aunque digan que no. Esta semana me escribió una persona del Perú y me dijo que en su iglesia no piden diezmos. Entonces, yo no sé cómo se mantienen entonces. Seguramente les llueve maná del cielo, si es que, no sé. Siempre existen protestantes que van a decir que no piden diezmo, pero la realidad es otra. Siempre están pidiendo algo. Ofrendas, pactos, diezmos, todo basado en el Antiguo Testamento. Sin embargo, dicen que son cristianos. Y si son cristianos, ¿por qué se basan en el Antiguo Testamento? Esa es la gran pregunta.
Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Diego? Sí, ¿Tenemos algo para compartir? ¿Algunas preguntitas? sí, hace unas semanas estuviste posteando en la página de Facebook de Apologética Rescate si la gente tenía dudas, tenía consultas para hacer y veo que te llovieron dudas en este tiempo. También palabras muy clientes y algunas palabras no tan buenas, ¿no? De algunos hermanos que Sí, no, con esa actitud no demuestran su cristianismo, ¿no? sí, Y bueno, la idea de hoy sería poder compartir alguna de esas consultas que te hicieron, que te llegaron, y bueno, tratar de iluminar de alguna forma a la gente que seguramente tiene muchas dudas, ¿no? Y bueno, este espacio de rescate es para eso, ¿no? claro, y asimismo hice un posteo, una publicación, pidiendo que la gente haga sus preguntas, y tengo acá algunas preguntitas me parece que son católicos los que preguntaron, porque eran preguntas bastante, bueno, que harían católicos, ¿verdad? Sí, Pero en privado los protestantes hicieron preguntas también. Y bueno, hoy vamos a contestar estas preguntitas que anotamos, eh, y otro día vamos a ir contestando otras preguntas que me fueron llegando después, porque fueron muchas preguntas. Entonces, la primera pregunta viene de Leper Cáceres. Leper Cáceres es un seguidor de nuestra página Rescate y nos pregunta esto: los protestantes nos acusan de que nosotros decimos que todos somos hijos de Dios, incluyendo los de otras religiones o personas como Hitler. Yo no sé de dónde dicen que la iglesia enseña eso, que todos somos hijos de Dios. Eh, entonces, ¿qué le podríamos, qué le podríamos decir? Bueno, de cierto modo, en cierto modo, somos todos hijos de Dios porque Dios nos creó a todos, hombres y mujeres, a su imagen y semejanza. Eso podemos ver en Génesis capítulo 1. Pero, versículo 27. sí, versículo 27. Sin embargo, cuando Dios se hizo hombre en Cristo, cuando Dios se encarna en la persona de Cristo, eh, nuestra dignidad como hijos toma otra dimensión, una dimensión mucho más profunda, digamos. Entonces, somos hijos de una manera mucho más entrañable, mucho más profunda, más real, puesto que el verdadero Hijo de Dios, que es Jesucristo, el único Hijo de Dios, el Exacto. unigénito, se hizo nuestro hermano al hacerse hombre él también. Eh, por, eh, por Jesucristo pasamos a ser hijos de Dios, con todos sus derechos, sus riquezas, sus herencias. Por eso es que decimos que con el bautismo somos hijos adoptivos de Dios y recibimos el ser profeta, rey y sacerdote. Entonces, eh, esa fue voluntad de Dios, esa fue voluntad de Dios Padre desde un principio. Entonces, Dios Padre determina desde la eternidad, desde hace mucho, desde el principio de todo, Dios determina que nosotros fuéramos sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, que es el Hijo unigénito. Eh, por ejemplo, bueno, Sí, podemos ver de dónde estoy sacando esto, de Efesios capítulo 1, versículo 5, no sé si querés leer. Eh, sí, sí, sí. sí. ¿Tenés por ahí la Biblia? Voy a traer mi Biblia también. Está acá a mi mano. Vamos entonces, para que los que están viendo esta transmisión agarren su Biblia, busquen su Biblia. También, si pueden tener algún papel para anotar, un cuaderno, sería lo ideal, ¿no? Para no perder nota de las citas bíblicas que se dicen en este programa y que con Javier ahora vamos a citar. Eh, Vayan buscando, para los que ya tienen Biblia en mano, Efesios capítulo 1, versículo 5.
Efesios 1:5, a ver qué nos dice. Efesios 1:5 dice algo de que somos hijos adoptivos, pero vamos a ver exactamente cómo dice Efesios 1:5. ¿Ya tenés por ahí? Efesios 1:5. Sí. Sí, bueno, ¿podés leer? Dice así: en su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de Él. Ahí está. Entonces, eso es lo que yo decía. En el amor de Dios, en la voluntad de Dios, estaba que nosotros fuésemos hijos adoptivos de Él, de Dios Padre, por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, eso está en Efesios 1:5. Y bueno, cuando digo nosotros, me refiero a la iglesia, pero no es que seamos racistas y digamos, bueno, los que están fuera de la iglesia no son hijos de Dios, entonces hay que despreciarles, no, sino que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, se salven y conozcan la verdad. Entonces, si Él quiere eso para todos los hombres, Él también quiere que todos seamos sus hijos adoptivos, o sea, sus hijos de manera consciente. No que vivamos como animalitos, sino que le aceptemos a Él como Padre, porque Él de hecho ya nos acepta también como hijos, pero Él quiere que nosotros pongamos un poquito de nuestra parte. ¿No te parece que sea así? ¿Sí? Sí, por supuesto, por supuesto. En un sentido figurado, todos somos hijos de Dios, pero por medio de Jesucristo somos hijos adoptivos de Dios Padre. Por supuesto que somos igualmente todos hermanos y todos merecemos respeto, ¿no? Todo ser humano. Claro. Al margen de que sea católico, no sea cristiano, bueno, todos son hijos de Dios, ¿no? Y eso también, como dice, hace rato citamos, Génesis, capítulo 1, versículo 27, ¿no? Que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que bueno, con este versículo de Efesios, capítulo 1, versículo 5, pueden tomar nota ahí desde sus casas y tenerlo anotado, ¿no? Para cuando alguna vez les surja a algún hermano con esta consulta, bueno, ya tienen ahí una respuesta para poder reflexionar con él. Claro, bueno, también tenemos 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, ahí nos habla de que somos una nueva criatura y que por lo cual el recién bautizado es realmente hijo de Dios. Entonces podemos ver acá 2 Corintios 5, 17, nos dice así. Lo digo porque el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo y todo es nuevo. Entonces, nosotros con el bautismo recibimos esta filiación de Dios. ¿Sí? Entonces en el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Y así podemos también llamarle a Dios nuestro papá, nuestro Padre, así como Jesús mismo nos enseña en el Padre nuestro que estás en el cielo. Otro día alguien me preguntó cuál es el nombre de Dios que ustedes usan en la iglesia, porque según esa persona el nombre de Dios es Jehová. Bueno, pero sin embargo Jesús se dirigió a Dios Padre como Padre. Él le decía Abba, papá. Entonces, él enseñó eso mismo a sus apóstoles y es lo que nosotros recibimos, que le llamamos papá, no le llamamos Jehová. Entonces, no sé si eso responde un poco la pregunta. Sí, también una cosa que quería agregar es cuando la consulta de Leper Cáceres es de que pone ejemplo como Hitler, ¿no? Como que Hitler también no merece ser hermano. Recordemos que todos somos imagen y semejanza de Dios, ¿no? Hasta la persona más mala, hasta la peor que haya hecho la peor atrocidad, también merece el perdón de Dios, sea quien sea. Por ahí muchos utilizan ese extremo de Hitler porque todos sabemos lo que sucedió, ¿no? Con su persona en la Segunda Guerra Mundial, pero hasta la peor persona también merece el perdón de Dios e ir al cielo.
uno como cristiano tiene que tener el pensamiento de que uno quiere que todos vayan al cielo, así sea la peor persona del mundo, ¿no? Porque también esa persona tiene detrás una realidad, ¿no? Si nosotros nos estamos poniendo en el lugar de Dios, ¿no? Estamos condenando a gente que también es un hijo de Dios, ¿no? Y que tendríamos que, en vez de condenarla, tratar de conocer su historia, ¿no? ¿Por qué llegó a determinada situación, ¿no? Claro, tenemos que recordar que desde el principio el diablo, Satanás, o la serpiente que se menciona en Génesis, quiso desviar a la humanidad del encuentro con Dios. El diablo no quiere que nosotros tengamos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, porque, bueno, no sé, a él le gusta engañar, le gusta llevarse gente detrás de él. Por ahí decía mi abuela, al diablo no le gusta estar solo. Entonces, sí, al diablo no le gusta estar solo, entonces siempre trata de buscar el compinche para hacer sus locuras, sus travesuras. Entonces, podríamos ver de esa forma un poco vulgar de repente, pero sencilla para poder explicar todo esto. Bueno, pasamos Sí, inclusive, una cosita más, inclusive Cristo, él dice que él vino por los pecadores, ¿no? Que no necesita el sano al del doctor, sino que son los enfermos, ¿no? Entonces creo que es a la gente a la que más busca, ¿no? Jesús, a esa gente que por alguna razón no lo encontró a Dios todavía, que tiene una mala vida. Bueno, Dios es a la gente a la que más quiere ir, ¿no? Y nosotros no nos podemos poner en jueces de esas personas, sino que tenemos que ayudarlos a que también conozcan a Dios. Exacto, hay que ayudar y para añadir también algo, lastimosamente hay muchos cristianos católicos que no viven su fe, entonces son mal ejemplo para los hermanos separados. Y por eso es que muchos hermanos separados piensan que todos los católicos son borrachos, que son mujeriegos, que son lo peor de lo peor. Y por otro lado también, porque seguramente esos mismos hermanos separados alguna vez, cuando eran católicos, vivían de esa manera. Entonces ellos dicen, cuando yo era católico, yo era borracho, yo era ladrón, yo era mujeriego, todo eso. Y ahora que conocí, ahora que leí la Biblia, Dios me abrió los ojos y soy libre y no sé qué. Entonces, eh, hay una confusión por parte de la gente en general. Hay una confusión porque piensan que hacerse cristiano es salirse de la iglesia católica. Piensan que convertirse es rechazar a la iglesia de Cristo. Sin embargo, la conversión es un cambio de vida, no implica salirse de la iglesia. ¿No te parece? Sí. Pero aparte muchos de los que dicen eso, cuando argumentan de que yo cuando era un católico era un borracho, etcétera, dan a entender sutilmente como que eso enseñara a la iglesia inclusive. Y yo, por ejemplo, yo no me gusta el alcohol, no tomo, así que jamás en la vida escuché que la iglesia enseñara eso. Es la actitud que uno tenga, ¿no? Claro, claro. No, yo tampoco nunca escuché que el sacerdote se pusiera a predicar sobre el alcohol y que cuál cerveza es más buena o que cuál trago es mejor. No, nunca escuché eso. Eh, bueno, hay mucha desinformación de parte de los hermanos separados, también de parte de muchos católicos que parece que alaban a los protestantes y desprecian a la Iglesia Católica. Por eso es que hago otra vez un llamado para que todos los que nos están escuchando, todos los que nos están viendo, se pongan también las pilas, se pongan a estudiar y pongan su granito de arena en esta misión que se llama rescate, porque todos estamos llamados a trabajar en esta misión. No podemos solos, como decía el padre Luis Toro, ¿y por qué no me dan una mano? ¿Cierto? Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta. Dice Cristóbal Ulloa dice,
acerca de dar la bendición, veo en las redes sociales muchas personas que dicen que Dios te bendiga. A cualquier persona, o sea, dicen que Dios te bendiga a cualquier persona, ya sean menores o mayores. ¿Es correcto andar bendiciendo a todo el mundo? He escuchado al padre Luis Toro que decía que el mayor bendice al menor. Y en Hebreos 7:1, aunque Abraham era más que Melquisedec en rango, sin embargo Melquisedec fue el que bendijo a Abraham. Hago esta pregunta porque hay gente que anda bendiciendo hasta a los sacerdotes. Entonces pregunta si está bien que nosotros eh, digamos que Dios te bendiga, igual que los hermanos separados. Yo tengo Hebreos 7:1 acá. Sí, Dale. te escucho, te escucho. No, a ver, antes de entrar en la consulta con la Biblia, ¿no? Yo creo que esto también es de sentido común. Es decir, que Dios te bendiga, que es correcto que muchos hermanos protestantes están todo el tiempo diciendo, ¿no?, en sus mensajes. Yo creo que es válido cuando uno realmente lo dice de corazón y no cuando es solamente cuando es una frase hecha, ¿no? Por supuesto que bendecir es desearle el bien a la otra persona, ¿no? Desearle lo mejor. Claro. Pero cuando esta palabra se vuelve como no sé, como una palabra sin sentido, creo que no tiene... Como un cliché. Exactamente, como un cliché no tiene sentido, ¿no? Claro. El católico no es que todo el tiempo te anda diciendo que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, ¿no? Uno lo siente realmente mirá, quiero que te vaya bien, eso también es, o rezo por vos, eso también es de alguna forma estar bendiciendo, ¿no? Y cuando uno lo dice literalmente porque realmente lo siente, ¿no? Claro. En cambio los hermanos, no digo que no lo sientan, pero que todo el tiempo estén diciendo la palabra, por ahí, no sé a veces si es tan de corazón, ¿no? O es un cliché, como vos decís. De repente, lo que yo encuentro, y esto que me corrija cualquier hermano protestante separado que esté escuchando o viendo el programa, lo que yo veo es que cuando ellos se ponen a querer evangelizarnos y nosotros de repente les contestamos con versículos bíblicos, ellos se molestan y enseguida dicen, no, ¿sabes qué? No quiero discutir porque no hay que discutir de estas cosas, Dios no quiere que peleemos y Dios te bendiga. Voy a estar orando para que abras los ojos. Ese Dios te bendiga y voy a estar orando para que abras los ojos. Eso sinceramente, a mí me parece un insulto, porque no es de corazón, en primer lugar, no está deseando la bendición del próximo realmente, sino lo que está deseando, lo que esa persona está deseando, es que uno se salga de la Iglesia Católica, que uno entienda la Biblia igual de mal que ellos. Para ellos, una bendición sería que uno salga de la Iglesia Católica. Por eso, para mí, cuando a mí me dicen Dios te bendiga o bendiciones, hermano, espero que abras los ojos y te salgas de la gran ramera, para mí es un insulto muy grande. Entonces, de cierta forma, eso es usar el nombre de Dios en vano, que es un pecado. Eso es un pecado. Entonces, para responder un poquito lo que dice esta persona con textos bíblicos, acá dice, él nombra Hebreos 7:1, donde dice, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y le bendijo. Entonces lo que nos dice esta persona, Cristóbal, es que Abraham era más que Melquisedec en rango. Sin embargo, la Biblia nos dice o nos da a entender algo diferente. En realidad era Melquisedec de mayor rango que Abraham. Por eso es que Melquisedec le bendice a Abraham. Y eso está en el versículo 4. Tenemos que leer un poquito más abajo. Dice, pensad ahora lo grande que sería para que el mismísimo patriarca Abraham le diera el diezmo de lo mejor del botín. Entonces,
pongan la lupa, por ahí está Lupita, ya va a venir enseguida, pongan la lupa en esto. Dice, pensad ahora, piensen lo grande que sería lo grande que sería Melquisedec. Piensen lo grande que sería Melquisedec para que el mismo patriarca Abraham, que ya era grande, pero imagínense lo grande que es Melquisedec, para que el mismísimo patriarca Abraham le tuviese que dar el diezmo de lo mejor del botín que había sacado de una guerra que él venía ganando, vino de ganar una guerra y se encuentra con el rey de Salem, que era sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Mañana vamos a estar hablando de un poquito más de esto en el debate que voy a tener con Ángel Regalado. Entonces, por un lado, hay que entender Melquisedec porque es sacerdote del Dios Altísimo, es una figura de mayor rango que Abraham. Por eso Abraham recibe la bendición de Melquisedec, como bien dice en el versículo 1. ¿Qué más le puedo agregar? A ver, ahora también, a ver un poco, versículo 7. El versículo 7 dice que es incuestionable que el inferior, o sea, el menor, recibe bendición del mayor. Entonces, como dijiste, lo ideal sería que todos digamos Dios te bendiga de corazón, pero las bendiciones vienen ¿de dónde? De arriba. Y si vamos a ver un poco las cosas de una forma espiritual, ¿verdad? Por las manos de quién nos llega la bendición, la gracia de Dios en la iglesia. ¿Por las manos de quién? Por las manos del sacerdote. Exacto, por las manos del sacerdote. No nos llega la bendición por las manos de Petronila ni por las manos de Pánfilo, no. Por más que ellos sean carismáticos y que tengan el don de lenguas o que sean servidores por seculum seculorum, por toda la vida, no. La bendición de Dios, el canal que Dios quiso utilizar para hacernos llegar su gracia, sus bendiciones, fueron los sacerdotes, los apóstoles, que luego designaron sacerdotes, presbíteros, obispos, diáconos. Entonces, lo correcto sería recibir las bendiciones del sacerdote, de los religiosos, ¿sí? Claro. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, dale. Sí, prepárate para esta, porque acá va a venir Lupita, La lupa. Bueno, los que están viendo la transmisión, agarren su Biblia, pongan la lupa. Ahí está la lupa, a ver, ahí se ve ahí está María. Ahí se ve. Ahí está María, la Virgen María. Los apóstoles. La Virgen de Fátima, bueno, acá, ahí están los apóstoles en la última cena. Bien, pongan la lupa, muy bien. La tercera pregunta es sobre la iglesia. Dice ODC Vic Campeón, el usuario ODC Vic Campeón dice, me gustaría aprender citas bíblicas sobre lo visible que es la iglesia y no espiritual, como dicen los sectarios protestantes. O sea, lo que quiso decir es que quiere que le demos citas bíblicas para demostrar que la iglesia es visible y no solo invisible, no solo espiritual. Ok. Bueno, no sé si tenés algo en mente sobre eso. Primero, antes que nada, saber lo que es la iglesia, ¿no? Que para nosotros los católicos, cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando como ellos muchas veces nos quieren entender, que estamos hablando del templo físico, ¿no? Del lugar, ¿no? Sino que la iglesia es la comunidad, somos todos iglesia, todos los bautizados, los miembros de la iglesia. Porque yo a veces los escucho que dicen, hablan de la iglesia, pero como si nos estuviéramos refiriendo al templo físico, ¿no? Claro, ellos
se refieren a la Iglesia Católica. Cuando dicen Iglesia Católica se refieren al Vaticano, al Papa, a los El cardenales. Vaticano. Sí, justamente Ángel Regalado, que seguramente está escuchando porque me dijo que iba a estar mirando la transmisión. Un saludo a Ángel, mañana vamos a vernos en el debate. Ángel Regalado es una de las personas que más ataca a la Iglesia Católica diciendo que es una institución del diablo y que es la gran ramera. Entonces, ellos ven de ese lado que Jesús supuestamente no quiso instituir una religión y que no quiso instituir una iglesia organizada. Eso es lo que ellos dicen. Por eso es que dicen que la iglesia es invisible, que no debería ser visible como la Iglesia Católica. Pero yo tengo una pregunta. Si en Números, capítulo 24, versículo 2, nos habla de que al pueblo de Israel se le podía ver físicamente, sí. Dice así, y al alzar... Números 24, 2 dice, y al alzar los ojos, vio Balaam a Israel acampado por tribus. Entonces, el pueblo de Dios era bastante visible, no era una cosa invisible, eran personas que de carne y hueso, era visible. Además, en Colosenses capítulo 1, versículo 18, San Pablo llama a la iglesia cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y dice, claro, que Jesús es la cabeza. Entonces, si un cuerpo es visible, no sé qué sentido tendría decir que la iglesia es invisible. No tiene... De la lógica se puede entender que si Cristo es la cabeza, tiene que haber cuando él ascendió a los cielos, tiene que haber quedado algo, ¿no? Concreto, ¿no? Sí, exacto. Y a ver, ¿qué cita bíblica dijiste, Javier? Colosenses 1:18 nos habla del cuerpo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza, Cristo es la cabeza. La iglesia es humana, por lo tanto es visible, pero también es espiritual, es divina, entonces es también invisible. Y nos dice el catecismo, por ejemplo, solo para ir un poco más por ese lado, para tener en cuenta esto, el catecismo en el numeral 771 nos dice que Cristo es el único mediador y estableció en este mundo su iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y amor como un organismo visible y la mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. Eso dice el catecismo de la Iglesia Católica, donde claramente dice que la iglesia es un organismo visible, no es una cosa invisible. Si nos vamos a Mateo 16, 18, el versículo más utilizado por los católicos, ahí podemos ver claramente Jesús funda una iglesia sobre la persona de Pedro, sobre los apóstoles. Y además Jesús quiere que esta iglesia sea una, que se mantenga en unidad. Eso está en Juan 17, versículo 21, Juan 17, 21. Entonces, yo creo que el problema acá es que los hermanos separados están tan contaminados por el New Age, por el relativismo religioso, por estas religiones tipo budistas, no sé, esas religiones de por allá, de la India, del Medio Oriente, no sé, de Asia. Sí, hinduismo, todo eso. Sí. Claro, porque ponete a pensar, Diego, si uno pregunta a un budista, uno pregunta a un hinduista, ¿cómo me hago budista o cómo me hago hinduista?
¿dónde es tu iglesia? ¿Dónde es tu templo? Bueno, obviamente acá no hay templo budista, allá en esos países sí hay, pero no hay una doctrina así muy clara, tampoco hay una estructura muy visible, sino que Sí, uno, una jerarquía también. sí, sino que están los monjes budistas, obviamente entre ellos hay una suerte de jerarquía, pero después uno adopta o no adopta la filosofía budista o la filosofía hinduista. Y bueno, el hinduismo tiene millones de ramas. Uno puede ser hinduista que adora la rata o el caballo o una vaca. Entonces, eh, hay muchas ramas y es muy parecido al protestantismo. Hay muchas ramas del protestantismo que cada uno adora a su propio pastor, porque eso es lo que hacen, adoran al pastor, siguen al pastor, no siguen a Cristo y tampoco tienen una jerarquía así muy visible, sino que cada uno va formando su propia iglesia garage, sin una estructura muy firme. Entonces, yo veo mucho Sí, parecido. y eso trae después confusiones a la larga también, Claro, porque no tenés una doctrina segura, cada uno interpreta lo que quiere y todos con la misma palabra de Dios, ¿no? Todos inspirados por el mismo Espíritu Santo, pero ¿cómo el Espíritu Santo puede revelar distintas verdades, ¿no? Si exacto. volvemos otra vez a Mateo 16-18, que habla cuando Jesús funda la iglesia sobre Pedro, habla de una sola iglesia y no habla de muchas iglesias. Claro, además, lo lógico, si uno se pone a pensar, Jesús y los apóstoles eran judíos, entonces, eh, ya dijimos, el pueblo de Dios era Israel, un pueblo visible, un pueblo que tenía una jerarquía sacerdotal. Entonces, si nosotros aceptamos eso, y entonces, ¿por qué queremos negar que Jesús quiso extender digamos que ese sistema, por decirlo así, a toda la humanidad? Ahora ya la salvación no es solo para los judíos, sino que la salvación es para los gentiles y para los judíos también. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en Jesucristo. Obviamente ya no hacemos los sacrificios de animales, de tortolitas, de vacas, ya no. Pero Jesús nos dejó una iglesia bien organizada, nos dejó apóstoles, y los apóstoles luego fueron designando obispos, presbíteros, diáconos, para organizar las comunidades cristianas. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que hay una jerarquía, significa que la iglesia sí es organizada, no es que cada uno fue y armó su propio cristianismo en ciudades diferentes. Eso es lo más maravilloso de esto. 12 apóstoles, 12 apóstoles, porque bueno, fue incluido Matías después, 12 apóstoles que fueron a diferentes ciudades y llevaron el mismo evangelio, el mismo mensaje. Había una de, comunión de espíritu, una comunión de fe. No fue uno a predicar una cosa en Antioquía y el otro otra cosa en Alejandría, no fue así. Todos predicaban lo mismo, entonces quiere decir que había una estructura firme ya desde un principio. ¿Sí? Sí, es así, es como lo decía, porque si no sería hoy todo, sería, bueno, es así, ¿no? De muchas iglesias que, bueno, se enoja un fiel por alguna situación y se va a otra iglesia y cuando no le gusta ahí se va a otra. Necesitas tener un orden, ¿no? Como en la misma casa de uno, ¿no?
Así que bueno, esperamos que con esto haber tratado de iluminar de alguna forma esta respuesta, ¿no? Es necesaria una iglesia que sea visible, que se pueda ver y que tenga un orden, ¿no? Para poder controlarlo también, y que no cualquiera haga lo que quiera, ¿no? Cabe la pregunta también, para un hermano separado, cabe la pregunta de si la iglesia es invisible, ¿por qué los pastores construyen templos? Claro. Sí, sí, con su misma lógica, ¿no? Claro, si la iglesia es invisible, ¿para qué necesitamos de pastores, apóstoles, evangelistas, atalayas de los últimos tiempos? ¿Para qué? Si la iglesia es invisible, si cada uno puede leer la Biblia por su cuenta, y si cada uno es la iglesia, entonces ¿para qué? ¿Para qué se fundan nuevas iglesias? ¿Para qué alquilan salones? ¿Y para qué se congregan ahí? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué atacan a la iglesia católica? Por algo que ellos se pasan haciendo y cada vez más, porque ellos van de una iglesia a otra buscando cuál les apetece más, cuál les gusta más. Entonces, Claro, es lógico, sí. Mira, esto que acabas de decir me hace acordar a otra de las cosas que ellos tienen, ¿no? Cuando ellos dicen, para desprestigiar al sacerdote, ¿no? Dicen, maldito el hombre que sigue a otro hombre, ¿no? Entonces yo también les preguntaría, pero ¿y ustedes no siguen a una persona en la persona de un pastor? ¿No es lo mismo también? Con es su lo mismo, lógica. es lo mismo, es lo mismo porque, eh, mira, una persona que está en una secta, por ejemplo, Luz del Mundo, no va a ir a otra iglesia, no va a ir a una iglesia bautista o a una iglesia pentecostal, Dios es amor, tampoco va a ir a, qué sé yo, la metodista o donde sea, no se va a ir a otra, se va a ir a la luz del mundo, va a buscar dónde está luz del mundo para ir ahí. Lo mismo Claro. pasa, lo mismo pasa aquí en Paraguay. Esta gente del Centro Familiar de Adoración que siguen y adoran al pastor Emilio Abreu, ellos no van a ir a otra iglesia, ellos van al Centro Familiar de Adoración, siempre van ahí. Y es muy inteligente, este señor Abreu es muy inteligente, por eso él fue construyendo más y más templos en muchas otras ciudades de Paraguay, para que las personas que son adictas a su doctrina puedan, puedan ir a sus otros templos, no importa en qué ciudad del país esté. Entonces, ahí se puede ver un ejemplo. Si la iglesia es invisible, ¿por qué tenemos que ir solamente al centro familiar de adoración? ¿Por qué no nos vamos a la iglesia, eh, no sé, universal, esta pared de sufrir? ¿Por qué no nos vamos ahí? ¿Por qué no nos vamos a los testigos de Jehová? ¿Por qué? Entonces, la lógica protestante se pisotea a sí misma. No tiene lógica, no tiene sentido. Es así, es así. Bueno, una pregunta más, o dos preguntas más, no sé cuántas preguntas más tenemos. Dice Nixon Rojas, dice, buen día mi hermano, Dios te bendiga. Quiero hacerte una pregunta que me hicieron. Si María no es madre de Dios, ¿por qué Jesús, estando en la cruz, le dijo, mujer, he ahí a tu hijo, y no la llamó madre? Muchas gracias. ¿Querés empezar? Sobre María. Bueno, yo cuando me planteaste esta pregunta, ¿no? Yo antes de ver citas bíblicas que hay, ¿no? Uso el sentido común, creo, ¿no? Ahí poniendo la lupa. Yo creo que hay que usar el sentido común. Sí. Sabemos los cristianos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Que Él cumplió todas las profecías, que Él fue perfecto y por eso Él es Dios hecho hombre. Ahora, cuando dicen los hermanos que Jesús nunca le dijo madre a María y que la despreció, ¿no?
sutilmente cuando le dice mujer, están dando a entender como que Cristo fue perfecto en todo, sanó gente, revivió a los muertos, pero a su madre, a la que le dio la vida, a la que lo crió, a la que le dio el sí al mismo Dios, no sé, no la quiso, no. Entonces yo digo, si Cristo es perfecto porque sabemos que Él no conoció pecado, a diferencia de nosotros, Él al despreciar a su madre pecó, porque fue en contra de la ley mosaica, que el cuarto mandamiento dice honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, si él no honró a su madre, por consiguiente Jesús no es Dios, porque automáticamente ya pecó. Sabemos que él nunca pecó. Entonces, desde el sentido común, Cristo nunca puede haber despreciado a su madre. Claro. Y claro, eso es lo que iba a decir también yo, que Él vino a cumplir la ley, Él cumplió toda la ley, eso incluye los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Y no es que Jesús vino y despreció la ley, no es así. Jesús vino y cumplió la ley a cabalidad y nos dio una ley más perfecta ahora para cumplir. Y eso nosotros podemos ver en Juan capítulo 19, versículo 25 al 27. ¿Por qué digo que podemos ver eso ahí? Les voy a explicar. Dice así, junto a la cruz de Jesús, acá vamos a ver a María al pie de la cruz. Dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre. ¿La madre de quién? La madre de Jesús. Y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás. Y María Magdalena. Entonces, después nos dice, al ver a la madre y cerca de ella, al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, mujer, aquí tienes a tu hijo. Esto es lo que los protestantes dicen, que él despreció, ahí estando en la cruz, agonizando, él despreció a su mamá. No, medio que no tiene mucho sentido. ¿Qué clase de Dios es Jesucristo si desprecia a su madre ahí estando en la cruz? O sea, no se ponen a pensar en ese momento de dolor, en ese momento que está a punto de expirar, a punto de morir. ¿Cómo va a despreciar a su madre? Dice, mujer, aquí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces, no solamente honró a su madre en cuanto al respeto, sino que se preocupó por la subsistencia de su madre ya después de su partida, después de la partida de Jesús. Entonces, más que honró a su madre, o sea, es mucho más que honrar hizo Jesús, porque le encargó a su madre, ¿a quién? Al discípulo amado, o sea, miren, entregó su tesoro más preciado, Jesús entregó su tesoro más preciado, que era su mamá, María, al discípulo amado. Por eso este discípulo dice, yo soy el discípulo amado. Yo soy el discípulo amado porque Jesús me confió a su madre. Imagínense. Entonces, yo veo que ahí Jesucristo realmente no solo cumple la ley, sino que Él hace perfecta el cumplimiento de la ley, porque lleva a otro nivel. No solo es mi madre, yo Jesucristo digo, no solamente es mi madre, sino que yo entrego a esta mujer como madre a mis discípulos que son mis amados, al discípulo amado. Si uno quiere ser discípulo amado de Cristo, ¿qué va a hacer uno? Agradarle a Cristo. Si uno quiere ser discípulo amado de Cristo, uno tiene que recibir a la mamá de Cristo, que es María. Entonces, ¿dónde está María en la vida de los protestantes? Olvidada, olvidada. Y ellos que dicen tanto que tienen fe y que aman a Cristo, que Cristo esto, que Cristo lo otro, que tienen, no sé. ¿Dónde está la madre de Cristo para ellos? Se olvidaron de la mamá de Cristo.
Otra cosa que podemos Y ver... Sí, mirá que ellos predican mucho sobre distintas mujeres que aparecen en la Biblia, pero parece que cuando toca a María no sé, es como, no toquemos a María porque va a parecer muy católico lo que estamos hablando. Y bueno, claro, es una pena. exactamente, exactamente. Entonces, una de las características, una de las características de la iglesia justamente es la presencia de María. Y eso se ve en Hechos capítulo 1, versículo 13, donde nos narra eh, que estaban reunidos, a ver, Hechos capítulo 1, versículo 13 dice, estaban reunidos, pero menciona a María de una forma muy especial. Versículo 14 en realidad, dice, estaban todos los apóstoles reunidos, ¿sí? Y acá dice, todos ellos íntimamente unidos, ojo, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, y acá vamos a ver con quiénes se dedicaban a la oración. Dice, en compañía... Poné la lupa. En la lupa acá, acá. ¿Dónde me quedé? Ahí está. Se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres que no importan mucho los nombres de esas mujeres, pero hay una mujer que sí importa, y dice, en compañía de las mujeres y de María, la madre de Jesús. Ahí está. Entonces, sí nombran a la Virgen María, ¿por qué? Porque es muy importante. Es la mujer que era importante de verdad y no era cualquier cosa. Ahora, ¿por qué nombra mujer? ¿Por qué Jesús nombra, por qué le llama mujer a María en Juan 19, 25 al 27? ¿Por qué? Porque acá el evangelista Juan el apóstol, el que escribe esto, quiere hacer ver de alguna manera que esa mujer María es la nueva Eva, porque recuerden que en Génesis capítulo 3, versículo 15, nos habla de Eva, la Eva del Génesis, dice, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Entonces, recuerdan que Dios estaba expulsando a Adán y Eva del paraíso. El paraíso. Entonces, una de las cosas que le dice Dios a ellos es que va a hacer que haya enemistad entre, o sea, en realidad le está hablando a la serpiente, le dice, haré que haya enemistad entre ti, la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. O sea que va a haber enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. La gente suele pensar, la descendencia de Eva. Bueno, vamos a ver si es la descendencia de Eva o la descendencia de cuál mujer. Porque ya vimos que Juan que nos habla de una manera como que queriendo mostrar que hay una nueva creación. Allá en el capítulo 1, él nos habla de que hay una nueva creación en Cristo, y ahora nos muestra que la mujer de la nueva creación es María, la nueva Eva. Por eso es que después vamos a ver en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, podemos ver que dice esto: en ese momento se abrió el Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de su alianza. Se abrió el cielo y quedó a la vista el arca de su alianza. Y hubo rayos, voces, truenos y un temblor de tierra y cayó una fuerte granizada. Y después dice, acá está, y pongan la lupa. Apareció, a ver si se ve, ahí está. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Vamos a ver quién es esa mujer. Dice que estaba, acá está en el versículo 2, estaba embarazada
y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. ¿Quién es la mujer que estaba embarazada? Vamos a ver. Si nos vamos al versículo 5, dice, acá nos dice quién es la mujer. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. ¿Quién es el hijo que iba a regir a todas las naciones? Cualquiera te va a decir, ah, ese es Jesucristo. Y bueno, ¿quién parió a Jesucristo? María. María. Entonces la mujer que ve Juan en el cielo, porque dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Esa mujer estaba embarazada, iba a dar a luz a un hijo que debía regir a todas las naciones. Obviamente es María. Y hablábamos de ver, bueno, la descendencia de quién. Ya vimos quién es la mujer. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante. Dice, entonces se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y este contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Entonces acá vemos que Miguel, el arcángel Miguel, combate contra contra el dragón y su ejército, sus ángeles caídos también, y fueron expulsados del cielo. Y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente. Acá está. Así fue precipitado el enorme dragón, y acá nos va a decir quién es el enorme dragón. La antigua serpiente, llamada Diablo o Satanás. ¿Quién sedujo a Eva? El diablo o Satanás. Esa serpiente antigua, esa del Génesis capítulo 3, acá está, Apocalipsis 12, versículo 9. Dice, llamada Diablo o Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. Bien. Y entonces vemos que hay una lucha entre los ángeles y el dragón. ¿Qué es lo que quiere el dragón? El dragón quiere devorar a la mujer, al hijo de la mujer, quiere destruir a la mujer. ¿Y dónde vemos eso? Si nos vamos al versículo 15, vamos al versículo 15 de capítulo de Apocalipsis 12, dice, la serpiente vomitó detrás de la mujer como un río de agua para que la arrastrara. ¿Qué es vomitar? Vomitar, algo feo que sale de la boca. ¿Qué es lo que hacen los pastores protestantes? ¿Qué es lo que hacen muchos protestantes? Vomitan cosas, blasfemias contra Dios, vomitan blasfemias contra la iglesia, vomitan blasfemias contra la mamá de Cristo, contra la Virgen María. Por eso nos dice acá claramente que la serpiente vomitó detrás de la mujer como un río de agua para que la arrastrara, para destruir a esta mujer. Entonces, en el versículo 17 nos dice, el dragón enfurecido contra la mujer se fue a luchar contra el resto de su descendencia. Entonces, la descendencia de la mujer. Recuerdan que Jesús dijo a Juan, ahí está tu madre. Le dijo a María, mujer, ahí está tu hijo. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los hijos de la mujer? Acá, por si quepa alguna duda, dice, se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. ¿Quiénes son los que obedecen los mandamientos de Dios y son testigos de Jesús? La iglesia. Entonces la iglesia es la descendencia de la mujer. Por eso decimos que María es nuestra madre. María es nuestra mamá. Aparte, Javi, fíjate, otra vez volviendo a usar la lógica, ¿no? Sí. Si uno le pregunta a un hermano protestante, a un pastor, si quiere a Jesús, te va a decir que sí. Obvio que quiero a Jesús, amo a Jesús. Si le preguntas si quiere a su madre, a su propia madre, te va a decir, supongo que también que sí. ¿Cómo no voy a querer a mi mamá, la que me dio la vida? Ahora la pregunta es, entonces, ¿por qué no querés a la mamá de Jesús? ¿No? Claro. Desprecian a la mamá, pero dicen que aman al hijo. ¿Cómo se entiende? Es ilógico eso. No tiene sentido, no tiene sentido. No tiene sentido. Si uno quiere a Jesús, tiene que querer todo lo que él quiere.
Y Claro, me vas a decir que un hijo no va a querer a su madre. exactamente. Acá me pregunta Celia Sofía Medina, esta última lectura no alcancé a anotar, solo el versículo 19. Bueno, estábamos hablando de Apocalipsis 11, 19, donde Juan tiene una visión y ve que se abre el cielo. Y en el cielo está, ¿qué cosa? El templo de Dios, y ve al arca de la alianza. En el cielo, se abre el cielo y ahí ve el arca de la alianza. Y bueno, después del versículo 19 del capítulo 11 viene Apocalipsis 12:1, que nos aclara la visión, nos dice qué fue la visión. Y dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Y luego todo el capítulo 12 nos habla de la lucha entre el dragón y la mujer y el dragón. Y nos habla claramente que esta mujer es María, o también se puede decir que la mujer es la iglesia, la mujer perseguida por el dragón. Entonces, María y la iglesia están muy íntimamente unidas, de tal forma que se puede ver de ambos lados, sin problema. Diego, otro... Javier, no sé si alguna vez escuchaste algún video o viste algún video del padre Gabriel Amor, que es el exorcista del Vaticano. En realidad fue porque ya falleció hace unos años, ¿no? Sí. Y él comenta cuando le hacen entrevistas que Satanás a quien más odia es a la Virgen María. Claro. Y uno dice, pero ¿cómo Satanás va a odiar más a María que al mismo Jesucristo? Entonces el diablo le explicaba de que, claro, odia más a María porque ella no es Dios, es una criatura. Y al ser una criatura, le da es tanta la humillación que siente el diablo por no poder contra una mortal, ¿no? Contra la madre de Dios, ¿no? Al diablo le parece algo muy increíble que una mujer, que, ojo, en aquella época la mujer no valía nada. La mujer, en la época de Jesús, según la ley, la mujer era como un animalito. El que tenía voz y voto era el hombre. La mujer era contada como un animal, como una cosa, una pertenencia del hombre. Entonces, la misma mentalidad tiene Satanás, la misma mentalidad tiene el diablo, que no puede aceptar que una mujer de carne y hueso, tenga tanto poder, no puede aceptar que una mujer sea honrada por el mismo Dios, porque ¿se acuerdan cuando vino el ángel a anunciarle a María? ¿Qué le dice el ángel? ¿Cómo le saluda el ángel a María? Lo podemos buscar, lo buscamos en la Biblia, está en Lucas. Salve María, sí, llena eres, o sea, Dios te salve, llena eres de gracia. Sí. Entonces le saluda de una forma como un piropo muy distinguido. Entonces, al diablo le molesta eso. Dios te salve, llena eres de gracia. La que es llena de gracia, la que llenó, imagínense, o sea, estar llena de gracia para Dios no tiene nombre. ¿Te gustaría, o sea, qué sentirías vos si viene un ángel y te dice, che, Diego, vos estás lleno de gracia? ¿Qué sentirías? ¿Cómo te sentirías? Estás lleno de gracia. Y, El Señor y me sentía muy honrado. Muy honrado, de verdad, muy honrado. ¿Y qué más honra para María? ¿Qué más honra para una mujer haber llevado dentro de sí al mismísimo Hijo de Dios? ¿Qué más honra que eso? Y después, bueno, van a venir los hermanos separados a decirnos que nosotros no tenemos que honrar a María, que eso está de más y que toda la honra tiene que ser solamente para Dios y tenemos que olvidarnos de María. Como queriendo decir que nosotros somos idólatras, que nosotros, ¿cómo es? Adoramos a María. Bueno, pero
Quiero compartir un versículo más sobre este tema. En las bodas de Caná, Diego, ¿te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas de lo que pasó? Jesús y sus apóstoles fueron invitados a una boda, María también, y se acabó el vino. Sí, Esto lo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan. sí. Yo me acuerdo, yo estuve en esa boda, yo me acuerdo, yo estuve ahí y faltaba el vino, estábamos desesperados, estábamos muy desesperados. Y bueno, los que se casaban empezaron a buscar vino por todas partes, no había vino. María se da cuenta de la situación. ¿Y qué hace María? Va junto a su hijo, porque ella sabía que su hijo tenía este poder. ¿El poder para qué? Para convertir el agua en vino. Que de repente parece poca cosa, pero fíjense en lo que pasa. Dice, y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Así, no tienen vino. Entonces, con esa, con esa frase que le dice María a Jesús, escuchen lo que le dice Jesús. Él capta el mensaje. Él capta que María quiere que él haga algo. No tienen vino. Falta vino. ¿Qué le dice Jesús? Y esto es lo que les encanta a los protestantes. Acá está. Mujer. Acá está. Jesús le responde, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿O qué tengo yo contigo? En otras traducciones. ¿Qué tengo yo contigo? Mi hora no ha llegado todavía. La primera parte es lo que les gusta a los protestantes. Dice, mujer, ¿qué tengo yo contigo? O mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Como queriendo negar a su mamá. Les encanta a los protestantes. Por eso los protestantes dicen, tenemos que olvidarnos de María. María no importa. Lo que en realidad, lo que hay que ver acá, Diego, yo no sé si te diste cuenta, pero lo que hay que ver acá es que Jesús nos está por enseñar algo muy importante. Acá Jesús escucha que su mamá le dice, no tienen vino, falta vino, mi hijo, falta vino. Y Jesús acá nos va a enseñar algo. Dice, mujer, se llama mujer, refiriéndose a Génesis 3:15, refiriéndose a Apocalipsis 12, bueno, te dice, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Ahora Jesús nos va a mostrar qué es lo que él tiene que ver con María. Esa es la pregunta, y aquí va a responder. Mi hora no ha llegado todavía, sin embargo, María le dice a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos que contenían unos 100 litros cada una, y Jesús dice a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta el borde y bueno, ya saben después cómo termina la historia. Él hace que estas aguas se conviertan en vino, el mejor de los vinos. Entonces, ¿qué es lo que él tenía que ver con María? Lo que él tenía que ver con María es que él honra a su madre. ¿Qué es lo que él tenía que ver con esa mujer? Es que él honra a su madre, que él obedece, que él está tan ligado a ella que incluso obra su primer milagro. Solo por escuchar a su mamá que le está diciendo, no tienen vino, falta vino. No le dice, toma acá unas moneditas y anda a comprar vino en la despensa. No le está diciendo eso, le dice, falta vino. ¿Y qué podemos ver también ahí? Que gracias a ese milagro, los discípulos creyeron. Y eso podemos ver en el versículo 11. Dice, este fue el primero de los signos de Jesús. El primero de los milagros de Jesús fue este, que convirtió el agua al vino. Y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria. Gracias a este milagro, ¿verdad? Así manifestó su gloria. ¿Y qué pasó? Y sus discípulos creyeron en él. Entonces, ¿es o no es importante María? Es muy importante. Es muy importante. Muy importante. Muy importante. Nos lo trajo, lo cuidó y también hizo que hiciera el primer milagro. Claro. ¿No? Y estuvo con él cuando todos los apóstoles
desaparecieron, cuando muchos lo dejaron, ella seguía firme como cualquier madre, ¿no? Podría estar de su hijo. Así que a los que tienen todavía prejuicios sobre María, vuelvan a leer las Escrituras. Eh, Analicen estos textos bíblicos que estamos viendo. Analicen este texto de las bodas de Caná, ¿no? Que está en Juan capítulo 2, del versículo 1 al 12. Vuelvan a leerlo, sin ningún prejuicio, ¿no? Poniéndose en la piel de Jesús, ¿uno podría despreciar a la madre cuando nos pide algo? Y más siendo un hijo tan obediente como Jesús, ¿no? No creo que se negaría a nada que le pida a su madre. No, claro. Y como dije, es para ponerse a pensar, lean ese pasaje, Juan 2, 1 al 11, van a ver que Jesús en la pregunta que le hace a su madre, le dice, mujer, ¿qué tengo yo contigo? ¿O qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos que ver nosotros? Lo que está queriendo señalar es, vean todos ustedes vean lo que yo tengo que ver con esta mujer. Vean, sean testigos de lo que yo tengo que ver con esta mujer. Y por lo que yo tengo que ver con esta mujer, voy a obrar un milagro. Voy a convertir el agua en vino. Así de sencillo. Entonces yo no entiendo cómo es que los hermanos separados están obsesionados con ese odio, ese desprecio por la Virgen María. No entiendo. Bueno, una pregunta más y cerramos, Diego. Dale, ¿cómo no? Dale. Nos dice, a ver, Josefina Granados, creo que se llama, Josefina Granados. Dice, debes entender que cualquier persona o grupo que altere las Sagradas Escrituras automáticamente se convierte en una secta o sectario. La Iglesia Católica Romana no es fundada por nuestro Señor Jesucristo, ni mucho menos por su Espíritu Santo, porque la Iglesia o religión católica romana nació en Roma, más la Iglesia verdadera, santa, nació en Jerusalén. Me encanta esta pregunta, me encanta. Entonces dice que la iglesia verdadera nació en Jerusalén y que no nació en Roma y que la iglesia católica es una institución falsa, una secta. Porque dice así, empezando de nuevo, dice, debemos entender que cualquier persona o grupo que altere las Sagradas Escrituras automáticamente se convierte en una secta o sectario. Bueno, eso... para responder esa parte de la pregunta, es muy sencillo. Una secta no es la que altere las escrituras, sino que una secta es la que se separa de la raíz. Secta significa que se separa. Sector, claro. Se hace separado. O sea, se separa de la iglesia. Entonces había una raíz, se separa de esa raíz y va a otro lado. Eso es una secta. El hecho de cambiar, alterar las escrituras, eso no es definición de secta. Obviamente, alterar las escrituras, cambiar el evangelio, eso está mal. Pero esa no es una definición de secta, sino que secta es salirse de una raíz y pasarse a otro lado. Ahora, al hacer eso, las iglesias que se separan van cambiando el evangelio. Eso ya es una consecuencia de separarse. Dice después, la Iglesia Católica Romana, a los protestantes les encanta llamarle a la Iglesia Católica Romana, no es fundada por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué le responderíamos a eso, Diego? Que la Iglesia Católica no fue fundada por el Señor Jesucristo. ¿Qué le podríamos decir? Bueno, esto es lo que ya les enseñamos desde hace bastante tiempo, ¿no? De que tienen que analizar otra vez Mateo 16, 18. Que Cristo ya fundó una iglesia. Y esa iglesia, desde su fundación hasta hoy en día, tiene que existir.
Y la única iglesia que existe desde hace más de 2000 años, y lo puede comprobar con la historia cualquier persona, es la Iglesia Católica. ¿Sí? O sea que me venga un adventista a decir que ellos son la Iglesia de Cristo, bueno, me podés demostrar en el siglo I dónde estabas, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV y así. Ninguna puede demostrar esto, ninguna. Por ahí recién el luteranismo arranca en el 1500 con Lutero. Entonces, decir que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo, bueno, entonces la tuya debe ser, y la tuya debe tener continuidad desde la época de los apóstoles hasta hoy en día. Y te aseguro que ninguna puede probar eso, excepto la Iglesia Católica. Sin embargo, Ángel Regalado dice que mañana va a demostrar que el pastorado protestante es bíblico y viene de los apóstoles. O sea, Ángel Regalado mañana va a demostrarnos a todos que los pastores tienen sucesión apostólica. Así que para no perderse el debate de mañana, yo estoy ansioso, quiero escuchar qué va a inventar esta persona para, para justificar que los pastores protestantes tienen sucesión apostólica. A mí me encantaría escuchar su versión. Ahora, otra cosa que dice esta persona, dice, además de decir que la iglesia no fue fundada por Jesucristo, dice, ni mucho menos por su Espíritu Santo. Bueno, sin embargo, en Hechos capítulo 2, del 1 al 5, podemos ver que están en Pentecostés, todos reunidos en un mismo lugar, y viene del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas de fuego, como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Bien, entonces, sobre quiénes se derramó el Espíritu Santo, sobre los, los cristianos que estaban reunidos en un mismo lugar. Y eso podemos ver, vamos a ver quiénes eran estos cristianos. Podemos ver, a ver. Si nos vamos a Hechos, bueno, leímos hace unos minutos, Hechos 1:13, podemos ver que ahí cita a los apóstoles, da una lista de apóstoles nombrando como siempre primero a Pedro, luego Juan, Santiago, Andrés, etc. También nombra a María. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban reunidos? Eran evidentemente los apóstoles. Acá está contando un evento que sucedió entre los apóstoles. Por eso se llama Hechos de los Apóstoles. Es la historia de la iglesia inmediatamente después de Jesucristo. Es lo que narra Hechos de los Apóstoles. También podemos ver en Hechos 2:42 que la iglesia católica sí es iglesia de Cristo. En Hechos 2:42, ¿saben por qué? Podemos ver que este versículo nos dice que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, porque dice así: todos se reunían asiduamente. Estoy leyendo de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Decime, ¿qué se hace en la misa, querido Diego? En la misa, ¿qué se hace? Se escucha la enseñanza de los apóstoles, ¿sí o no? Exactamente. Sí, en la misa, ¿qué más se hace? Se hace oraciones, ahí dice que se hace oraciones. Después dice fracción del pan. ¿Se hace fracción del pan en la misa? Desde hace más de 2000 años. Sí. Todos los días, ininterrumpidamente. Claro. Y la comunión. ¿La comunión qué es? La fe común. La comunión, la unión del pueblo con Dios. La comunión, la unión del fiel con Jesucristo. ¿Cómo? En la Eucaristía.
Es lo que se puede ver acá, Hechos 2:42. Hechos 2:42 a mí me encanta porque nos describe lo que era una misa, ya en tiempos de los apóstoles. Cómo ellos se reunían para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué hacemos nosotros en la misa? Tenemos la liturgia de la palabra, se escucha la lectura del Antiguo Testamento, se escuchan los salmos, se escucha las del Nuevo Testamento y también el Evangelio. Por eso dice acá, para escuchar la enseñanza de los apóstoles. ¿Leían la Biblia? Capaz que no, porque no había Biblia todavía. Entonces, lo que pasaba era que venían los apóstoles y enseñaban. Había enseñanza de viva voz. Entonces, tradicional, de viva voz. Y luego, ¿qué hacían? La fracción del pan, la Eucaristía. Y rezaban, participaban en las oraciones. Y tenían una fe común. Participar en la fe común, en la vida común, la comunión. Todo eso vemos reflejado en la misa. La misa está plasmada en Hechos 2:42. Por eso yo digo, y por eso la iglesia dice también, que la iglesia es la iglesia de Cristo. Esta es una característica de la iglesia, la Eucaristía. No vas a encontrar Eucaristía válida en otra iglesia. No hay, no existe. Y también ya vimos que María estaba con la iglesia, esa es otra característica de la iglesia. Ya vimos que el Espíritu Santo está con la iglesia, porque lo dieron del Espíritu Santo. No es que cualquiera recibió el Espíritu Santo y ya, no. Sino que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. La iglesia recibió el Espíritu Santo y así la iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Y un pasaje que anoche estuvimos compartiendo con el hermano franciscano es Lucas 24. No sé si me querés ayudar con la lectura, Diego. Dale. Sí, Lucas 24, 27 al 31. Los discípulos de Emaús. Acá también podemos ver una característica de la iglesia. ¿Cómo era la iglesia? ¿Qué hacía la iglesia? 27 al 31. Sí, del 27 en adelante. Vamos a ver. Ok. Dice así. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo los profetas. Ahí está. Escucha. Al llegar cerca... ¿De quién, ¿Sigo? ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. ¿Verdad? Porque, ¿qué es lo que pasaba? Sí. Jesús ya había muerto y resucitado. Se le aparece a unos discípulos que van camino a Emaús. Y les empieza a explicar Jesús, como dice Diego, ¿cómo era? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Sí. Entonces, ahí tenemos liturgia de la palabra. Primero se lee las escrituras y ¿qué hace Jesús? Explica las escrituras, explica las profecías, que todas hablan acerca de él, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que dice, les interpretó todas las escrituras que se referían a él. Es lo que el sacerdote hace en la misa, en la liturgia de la palabra. Nos explica todas las escrituras que hablan acerca de Jesús, el Mesías. Entonces, continuamos leyendo, versículo 28. Dice así: al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, sí. Pero ellos le insistieron diciendo: ¿qué le dijeron? Quédate con nosotros, ya que está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Sí. Está cayendo la tarde, se termina el día. Nosotros queremos estar con Jesús. Y atendé qué pasa acá. Sí. Seguimos. ¿Sigo? Sí. Ok. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, ahí está. Pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Ahí está. Estando a la mesa, ¿qué hay en las capillas, en las parroquias? ¿Qué hay? Una mesa. ¿O no? El altar, como le llamamos. Una mesa. El altar es una mesa.
y estando a la mesa tomó pan y pronunció la bendición, ¿sí? Lo partió y se los dio. ¿Es o no es la misa? Continúa leyendo, Diego. Es la misa misma. Continúa leyendo. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ahí está. ¿En qué momento desapareció? ¿En el momento qué? Cuando lo reconocieron. ¿Y cuándo lo reconocieron? Al partir el pan. Al partir el pan. Al partir el pan reconocieron a Jesús. Los discípulos reconocieron que Jesús era el que partía el pan y él desaparece. Entonces, ¿por qué desaparece? Porque él se queda con nosotros en el pan. Entonces, por eso es que decimos, él está realmente presente en ese pan eucarístico, en el vino. Entonces, ¿eso es o no es la misa? Acá vemos claramente que los discípulos, los cristianos, reconocieron a Cristo en el pan. En ese pan reconocieron a Cristo, cosa que no hacen las otras iglesias. No reconocen a Cristo en el pan. ¿O sí? No reconocen. Te van a decir que el pan es simbólico, te van a decir que hay que tomar jugo de uva y una galleta. No. El pan el pan que se parte en la misa, el pan que se da en la misa es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre. Entonces, esa es una característica de la iglesia ya desde tiempos apostólicos y Jesús mismo nos enseña aquí, como dice Lucas 24, del 27 al 31. Bueno, no sé si estamos respondiendo bien a esa pregunta o no, pero me parece que sí, estamos yendo por buen camino. ¿Alguna cosa más? Igual la gente puede igual seguir analizando, ¿no?, estos versículos después cuando vea estos videos que seguramente los vas a subir, que tome nota de esos versículos y que los vuelva a analizar, los vuelva a leer 2, 3 veces, que haga el ejercicio de lectio divina también, ¿no? El de ponerse en el lugar de los apóstoles que veían esa escena cuando Jesús partía el pan. A cada uno les da las herramientas para que después uno profundice y también en oración pueda buscar las respuestas, ¿no? Exactamente. Y bueno, acá nos pregunta David López desde Japón, nos pregunta ¿cuántas iglesias quería Jesucristo? A ver si le puedes responder, Diego. ¿Cómo se llama el amigo? David López, desde Japón. ¿Cuántas iglesias quería Jesucristo, según la Biblia? David, bueno, como nosotros siempre citamos, la famosa cita bíblica es Mateo capítulo 16, versículo 18, ¿no? Si tenés ahí tu Biblia, también lo podés buscar vos. Y ahí tenemos lo que dice Jesús expresamente de cuántas iglesias quería, ¿no? Vamos a buscar. Y también podemos decir que Jesús, la voluntad de Dios es que seamos uno. Él quiere que seamos uno, una unidad. No diferentes iglesias, sino que una sola iglesia. Es la voluntad de Dios. Por eso es que Él funda una sola iglesia. Como dice acá Juan 17:21, por ejemplo, dice que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos, o sea, nosotros, la iglesia, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, para que el mundo pueda creer, que tenga esa certeza de que realmente Jesús es el Hijo de Dios, Él quiere que haya unidad, porque es un escándalo ante los ojos del mundo que el cristianismo esté tan dividido, como se puede ver evidentemente todos los días. Bueno. Sí, y para volver al amigo que nos hizo la consulta de cuántas iglesias, otra vez recordemos, es Mateo 16, ¿no? Cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
está hablando de una sola iglesia, ¿sí? No habla de mis en plural, mis iglesias, muchas iglesias, no. Habla de una sola. Como dijo también recién Javier, Jesús quería que todos seamos uno solo, una sola unidad. Entonces Cristo claramente, con la Biblia en mano, nos dice que fundó una sola iglesia. Exactamente. Y bueno, acá decía esta persona que se llama Josefina Granados, decía también, la iglesia verdadera santa nació en Jerusalén. La iglesia católica nació en Roma. La iglesia católica nació en Jerusalén. Es lo que podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulos 1 y 2. Se puede ver eso claramente. La iglesia nace en Jerusalén y bueno, a partir de ahí los apóstoles van expandiendo la iglesia, expandiendo, llevando el evangelio a todas las naciones como bien Jesucristo les había pedido. Vayan a todas las naciones, vayan y hagan discípulos a todas las gentes, a todas las naciones, bendiciendo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, sí, yo creo que tiene la confusión los hermanos cuando dicen de que la iglesia está en Roma. Primero que está en la Ciudad del Vaticano. La Ciudad del Vaticano es un país que es autónomo de Roma, pero está ahí no porque haya nacido ahí la iglesia católica, sino porque ahí están los restos de Pedro, el primer papa de la iglesia católica. claro. Entonces eso es lo que tiene la confusión. Claro, como a ellos se les metió la mentira de que la Iglesia Católica nació en el año 325 con Constantino, el emperador Constantino. Ellos piensan que Constantino fundó la Iglesia Católica. Sin embargo, lo que pasó en el 325 es que se reunió la Iglesia en un concilio que es en la ciudad de Nicea, por eso es que se llama el concilio de Nicea. Y en ese concilio, ¿qué pasó? Se definió el credo y se definió la cuestión de la Trinidad, la Santísima Trinidad. Entonces, si los protestantes te dicen, la Iglesia Católica nació en el año 325, bueno, muy bien, pregúntale, ¿ustedes creen en la Trinidad? Y te van a decir, la mayoría de los protestantes te va a decir que sí. Sí, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, perfecto. Entonces, ahí está. ¿De dónde sacan los protestantes que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Del concilio del año 325 en la ciudad de Nicea, Imperio Romano. Entonces, si quieren rechazar a la iglesia, también tienen que rechazar el concilio de Nicea. Si ellos dicen que en ese concilio supuestamente se fundó la iglesia romana, pagana, idólatra, ramera del Apocalipsis, si es verdad eso, entonces también debería ser verdad que el credo que se formuló en ese concilio es un credo falso, un credo pagano, ¿cierto? Ese credo que rezamos siempre en la misa, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Bueno, ese credo que muchos decimos de memoria y a veces sin pensar mucho, ese credo viene del año 325. Así que eso sí, es... y sí. también no tendrían que solo rechazar el credo, también tendrían que rechazar la Biblia que están usando en su mano. Porque ellos coinciden con nosotros que el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Ahora, ¿cómo saben que son 27? ¿Quién les dijo que tenían 27 libros? ¿Por qué no tienen 28, 26 libros? Si había también otros evangelios dando vueltas, ¿no? ¿Quién les dijo a ellos que lo que tienen es correcto? Exacto. Bueno, la misma Iglesia Católica. Claro, la Iglesia Católica. Entonces, una cosa lleva a la otra. Entonces, gente, ya estamos por la 1 hora y 40 de transmisión, así que vamos a cerrar. Y bueno, acá tenemos unos mensajitos, si te parece, podemos leer. Dice, a ver, voy a elegir uno, dice Luisa González, dice, me alegra saber que en mi país ya están trabajando para defender nuestra fe católica. Fuerza mis hermanos y adelante. Luisa, no sé si sos de Argentina o de Paraguay, pero muchas gracias. Muchas gracias, estamos aquí haciendo lo que podemos.
Sandra Morel dice, muy buenas noches, saludos para el hermanito Diego. Y también te mandamos Muchas gracias. saludos a vos, hermano Javier. Estamos viendo la transmisión en vivo con mi familia una vez más. Entonces, muchas gracias, Sandra Morel, que creo que es de Lambaré. Luz Aquino, que siempre nos sigue también, gracias Luz por seguirnos, dice saluditos, saludos hermanitos, atenta una vez más a una nueva enseñanza en este magnífico grupo Fuerza de Todos. Y bueno, y así Marcelo Sosa también nos manda saludos. Marcelo Sosa es el fraile que anoche estuvo con nosotros en vivo. Saludos también Marcelo, muchas gracias por tu tiempo que nos prestaste, que nos brindaste anoche. Muchísimas gracias, realmente creo que a todos nos gustó mucho tus enseñanzas sobre el sacerdocio. Bueno. Hay una cosa que me quedó, Javier, de ayer, cuando estuve viendo la transmisión, es que él dice ya casi en su despedida que no tenemos que quedarnos con ninguna duda, ¿no? Él hizo hincapié mucho en eso, entonces, bueno, qué bueno que esté este espacio para poder intentar, ¿no? Despejar esas dudas que uno tiene, ¿no? Que seguramente, capaz muchos hoy aprendieron muchas cosas que no sabían o que nunca se preguntaron. Exacto. Entonces, gracias a Dios que está este grupo, ¿no? Exacto, y sí, estamos haciendo lo que podemos, como dije. Y bueno, acá aporta Marcelo Sosa, el fraile Marcelo Sosa aporta esto último, dice, queridos hermanos, es muy importante saber que en el momento que Jesús parte el pan y se desaparece, deja una gran enseñanza, que no quiere ser reconocido en su forma humana y sí en su forma gloriosa, que es el pan de vida eterna. Eso nos dice Marcelo Sosa, que tenemos que reconocer a Cristo en ese pan de vida eterna que es la Eucaristía. Bueno, Diego, cerramos por hoy, terminamos por hoy. Bueno, será hasta una próxima edición, si Dios quiere. Bueno, gracias otra vez por la invitación, la pasé muy bien y bueno, yo también voy a a medida que nos vamos encontrando, a medida que uno también va leyendo antes de preparar estos programas, es muy rico para ambos, ¿no? Y también seguramente para toda la gente que lo esté viendo, que ojalá que nos pueda seguir, que también pueda avisarle a sus contactos de lo que intenta hacer en este grupo y bueno, y también pedirles que recen, ¿no? Que recen también, que nos sostengan con la oración, que seguramente Javier y yo también lo estamos necesitando. Así mismo, necesitamos de sus oraciones, necesitamos de su apoyo y bueno, como dijo Diego, compartan este video, compartan la página, compartan las publicaciones que hacemos. Hagan sus preguntas, por favor, pregunten lo que sea, no importa qué. Si no tenemos la pregunta, les prometo que vamos a buscar la respuesta y vamos a darles la que es que se merecen como cristianos. Muchas veces nosotros no sabemos la respuesta, entonces vamos y preguntamos a alguna persona más preparada que sí nos puede guiar en el tema. Y bueno, les agradezco a todos y agradezco a Dios también por bendecirnos y por darnos la oportunidad de compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Gracias a vos, Diego. Espero que no sea la última vez que compartamos juntos la pantalla acá por medio del Messenger en la página de Rescate. Muchísimas gracias. No, para lo que necesites y bueno, recordarle a la gente sobre lo que vas a tener mañana también. Sí, mañana a las 9, vamos a con el dice que evangelista bautista Ángel Regalado. Acá está mi mamá, ¿quiere saludar a mi mamá? Acá este lado. Acá está mi mamá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola Margarita, un gusto conocerla. Igualmente, ¿de dónde eres? Yo de Capital Federal, de Buenos Aires, Argentina. Ah. Estamos ayudando al amigo Javier, que lo conocí en Yaguarón el año pasado, cuando fuimos a presenciar las charlas del padre Luis.
Bueno, después de mucho tiempo, nos volvimos a encontrar y bueno, ahora estamos colaborando con el amigo que hace un trabajo impresionante. Y bueno, muchos saludos para el grupo y que tenga mucho éxito. Te están viendo en todo el mundo a vos. ¿En serio? Sí, saludar a la gente. Encantada para toda la gente. Acá estamos hablando de Paraguay. Estamos con la cuarentena del COVID-19, pero gracias a Dios hay pocos contagiados aquí, excepto los que vienen del extranjero. Y estamos cuidándonos. Pero es todo tranquilo. No hay mayores dramas. Sí. Y cariño para todos los participantes. Muchas gracias. Que le vaya todo bien. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Diego. Gracias a todas las personas que nos dejaron sus mensajitos. Gracias al fraile Marcelo Sosa y a toda la gente de la que están siguiendo, la gente de Colombia, de Venezuela, de Centroamérica, de Miami, New York, Los Ángeles, de todos lados. Bueno, a todos muchos saludos, gracias por acompañarnos y mañana nos vemos a las 9 de la noche, hora paraguaya, 10 de la noche, hora de Buenos Aires, 8 de Colombia. Así que les esperamos mañana acá en la página de Rescate Apologética Católica para el debate con el evangelista Ángel Regañado. Gracias a todos. Chau, 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 chau. Atacan las imágenes de los santos diciendo que son ídolos paganos. Atacan las imágenes de los santos diciendo que son ídolos paganos. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no?